Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Ruth, es un libro maravilloso, y estamos hablando también sobre la historiografía, la importancia que tiene la historiografía. Historia, grafos, escribir, ¿verdad? Recordemos que dentro de la cultura del tiempo bíblico, cuando se escriben los libros, solamente 1%, 1 de 100 sabía leer y escribir, 1%. Entonces tenemos que ubicarnos también. Y entonces, ¿cuál es la importancia de estos escritos? ¿Quiénes son los que están escribiendo también? Y ¿se acuerdan que decíamos cuándo se escribe el libro de Ruth? Esa era nuestra pregunta, incógnita, cuestionamiento. ¿Cuándo se escribe el libro de Ruth? Hablábamos del pre-exilio, ¿verdad? 1030. Hay elementos que pertenecen. Incluso cuando comienza el libro te dice que este libro se sitúa como contexto histórico, dice, durante el tiempo de los jueces. Entonces, está haciendo bastante atrás. Pero ¿será que se escribió en ese tiempo? En ese tiempo será ni 1 por 1000 más. En ese tiempo habrá sido el que leía y escribía. En el año 1030. ¿Entienden? Bueno, ahora hay la otra posibilidad también de los estudios, los grandes estudiosos que nos dicen que es post-exílico, es decir, se escribe después del exilio. Porque hay elementos, hay literatura, hay lenguaje que solamente podemos entender que son posteriores ciertamente al exilio. Arameísmo, por ejemplo. Arameísmo quiere decir que ellos, después de estar en Babilonia, reciben la influencia del arameo. Incluso el arameo después se habla en Israel y tiene una influencia muy fuerte, ¿verdad? El arameísmo. Es como decir, cuando uno va allí hacia Ruta 6, está el famoso brasiguayo, ¿verdad? La peda portuñol, ¿verdad? O sea, hay muchos elementos que entran de este lenguaje, de este idioma, pero eso vos no podés hablar del año 1900, no sé, por decir, estoy lanzando fechas o lo que sea, pero que antes no tuvimos, ¿entienden? Pero que de repente tenemos, ¿por qué? Y por esa nueva transformación de esa sociedad, de lo que nosotros encontramos ahora actualmente allí. Y así, queridos amigos, cuando nosotros estamos hablando de toda una influencia del lenguaje, eso es lo historiográfico, lo histórico que primero se va transmitiendo, la tradición quiere decir eso, tradición quiere decir transmisión. Tradición quiere decir todo aquello que nosotros vamos aprendiendo porque te van enseñando y te van pasando. Opera dice la tradición, Ina.
Entonces, por eso que la tradición es importantísima. La tradición es lo que hace que después se puedan transmitir los valores, los principios. La misma Biblia se escribe desde la tradición. O sea, es la lógica, la lógica. Eso 2 más 2 es 4. Entonces, por eso que la tradición es importante. Y muchas veces, sobre todo los protestantes, no entienden lo que significa la tradición. Tradición para ellos no sé qué significa, ¿verdad? Porque cualquier cosa dicen, solo la Biblia, solo la Escritura. Pero sin embargo, la Biblia se escribe dentro de los principios y los valores que se están dejando por escrito. Si dijimos que solamente 1% en ese tiempo escribían y leían 1%, entonces, ¿qué es lo que verdaderamente valía y servía en aquel tiempo? La tradición. ¿Por qué? Porque la tradición es la transmisión. Ahora, ¿cuál era la transmisión en ese momento? Era la transmisión oral. Era la transmisión oral, no era la escritura, no era la escritura. La escritura nace en un tercer momento. La escritura es uno de los últimos, ¿verdad?, para transmitir. Y después queda por escrito, lo escrito está, ¿verdad? Pero antes era una transmisión oral, una tradición de una iglesia, transmisión de una comunidad que sus principios y valores ahora está ofreciendo, está transmitiendo y está enseñando, ¿verdad?, al mismo pueblo. De generación en generación. Estamos nosotros por eso mirando el valor historiográfico, decíamos, de la genealogía, pero de Ruth ahora queremos mirar. Todo parece indicar que la intención del autor sagrado del libro de Ruth, en su contexto general, desea legitimar el derecho del rey David en el trono. Parece que entonces nosotros encontramos en este libro de Ruth uno de los objetivos principales, que sería la legitimación del derecho del rey David en el trono. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos ayuda a reflexionar sobre la ancianidad el relato de la curación de la suegra de Simón, una mujer enferma que recibe la visita de Jesús y su vida cambia. En este breve pasaje evangélico encontramos varias enseñanzas. Vemos en primer lugar que Jesús no va solo, sino acompañado de sus discípulos. Esto nos recuerda que son los miembros de la comunidad cristiana, familiares, amigos, quienes visitan, consuelan y ayudan a las personas mayores que atraviesan momentos de dificultad. También son significativos los gestos que realiza Jesús y la actitud de esta mujer. Jesús se acerca a ella, la toma de la mano y hace que se levante, y con delicadeza y ternura. Inclinándose ante quien lo necesita, Jesús revela su sensibilidad por los que sufren y anuncia la salvación. La suegra de Pedro, al verse curada, responde con gratitud y espíritu de servicio. Podemos decir que agradece los dones que ha recibido de Dios con fe y alegría a través de obras concretas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Cercanos a la celebración de la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que nos conceda ser personas eucarísticas, que agradecen los dones recibidos y se integran a los demás sirviendo con alegría, especialmente a quienes más lo necesitan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci cielo e terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius
et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. El Papa Francisco ha hablado de sus problemas para caminar durante la audiencia general de este miércoles en la Plaza de San Pedro, mientras comentaba un pasaje del Evangelio de Marcos dedicado a la curación de la suegra de Simeón. E anche quando si sta spegnendo, la vita sempre è preziosa. Da vecchi non possiamo fare lo stesso che noi facevamo da giovani. Il corpo ha un altro ritmo e dobbiamo ascoltare il corpo e accettare dei limiti. Tutti ne abbiamo, no? Anche io devo andare col bastone adesso, no? E tutti. El Papa ha continuado el ciclo de catequesis dedicado a la vejez, subrayando la sabiduría que aportan los años y ha vuelto a hablar de la cultura del descarte, que excluye a los ancianos de la comunidad. Non li uccide, ma socialmente li cancella, come se fossero un peso da portare avanti, è meglio nasconderli. Questo è un tradimento alla propria umanità. Il dialogo giovani, bambini, nonni è fondamentale per la società, è fondamentale per la Chiesa, è fondamentale per la sanità della vita. Dove non c'è dialogo fra giovani e vecchi manca qualcosa e cresce una generazione senza passato, cioè senza radici. Papa Francisco también tuvo palabras para el pueblo ucraniano al final de la audiencia, durante el saludo a los fieles de lengua italiana. E per favore non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana. Il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra preghiera e il nostro aiuto vada sempre vicino a questo popolo che soffre tanto e che sta portando avanti un vero martirio. El Papa ya había advertido en los últimos días que la sociedad no debe de ninguna manera normalizar la idea de la guerra en Ucrania. Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Del 18 de junio al 2 de julio, 4 universidades pontificias y 2 institutos católicos imparten el diploma conjunto Mujeres y Hombres en una comunidad sinodal. Quieren repensar el papel de la mujer en la Iglesia. Frente al cual hay un peligro de caer en una reflexión solo funcionalística, ¿no? De hacer una lista de lo que las mujeres podemos hacer. Se trata de continuar una reflexión que a mi modo de ver está iniciada, pero que necesitamos pues trabajarla desde varios puntos de vista. Anita Cadavid es directora del Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer. Organiza el curso junto a las pontificias universidades Urbaniana, Santo Tomás de Aquino, Salesiana, la Facultad de Ciencia de la Educación Auxilium y el Instituto de Teología de la Vida Consagrada Claretianum. Dice que el diploma no es un buzón de quejas, sino un laboratorio de ideas. Tendrá mucho peso la historia de las primeras comunidades cristianas y la mariología. Quieren preguntarse cómo transmitir mejor la figura de la Virgen. Tristemente también ha habido una imagen de la Virgen que nos han transmitido, que no siempre es la imagen digamos, más adecuada, porque a lo mejor nos dicen, no, pues, o en ciertas culturas es, no, pues sí, es la que sufrió, pero al final tuvo todo bueno. No es una imagen pasiva, vamos, yo creo que después es protagonista también en nuestra historia de salvación y por lo tanto también de la vida de la Iglesia hoy. Anita Cadavid espera que perfiles muy diferentes apunten al diploma, formadores, sacerdotes y laicos de toda índole. Quiere trabajar con ellos las 3 prioridades que ha señalado el Papa para promocionar a la mujer en la Iglesia. Una, el abrir espacios de autoridad, no solamente eso, el pensar la Iglesia también con categorías femeninas y el dejar de lado todas las discriminaciones y violencias que tristemente también existen, ¿no? Y que pues a veces no es solo física, sino también psicológica. Las inscripciones al diploma Mujeres y Hombres en una comunidad sinodal están abiertas hasta el 16 de junio de 2022. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube.
no se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros.
Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros,
Pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth y miramos cuál es el papel, la función importante de la genealogía en el libro de Ruth. De cierta manera, entonces, esta genealogía que nosotros aquí encontramos en el libro de Ruth es para legitimar, ¿verdad?, con respecto al rey David en el trono. Así como muchas otras genealogías que decíamos han legitimado el derecho al trono. El derecho al trono en general. Aquí es el derecho al trono, pero del rey David. Las genealogías, como ha sido demostrado con anterioridad y habíamos ya estudiado, tienen una específica función en una sociedad concreta. En una sociedad concreta, entonces aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, una función específica. ¿Qué es lo que se quiere legitimar? Y solamente se hacía a través de una genealogía, era demasiado importante para una sociedad antigua. Revelan sobre todo las tensiones existentes en las sociedades en los diversos tiempos y a través de su creación procuran poner en evidencia la continuidad de algunas personas o de algunos grupos. Aquí está. Entonces, poner en evidencia la continuidad. Esta sería la parte clave, ¿verdad? Esta sería la idea central, leitmotiv, lo que se va repitiendo continuamente como elemento central. Entonces quiere, de cierta manera, evidenciar, mostrar la continuidad de qué cosa. Y de algunas personas o de algunos grupos que siempre existieron o que pertenecen a ese grupo o que aquí hay continuidad. No es una cosa entonces que alguien viene y está queriendo aquí cambiar todo o lo que sea. Porque en este sentido, la gente, la comunidad podría decir, no, ¿quién sos vos que venía aquí a cambiar todo, a deshacer todo lo que nosotros estábamos haciendo o lo que nosotros estamos haciendo? Ahora, cuando yo legitimo que vos perteneces a ese grupo, perteneces a esa sangre, perteneces a esa familia, estoy diciendo, no, esto hay una continuidad, aquí no hay nada, entre comillas, no hay nada nuevo. O todo lo nuevo que aparece es parte de un proceso que nosotros estamos haciendo en la continuidad de nuestro pensamiento, en la continuidad del desarrollo de esta comunidad. El Antiguo Testamento, que es la única fuente de información posible para conocer las disputas por la sucesión al reino durante la monarquía de Israel. La intención entre Saúl y David se ha extendido llegando al límite. Los miembros de la familia de Saúl han hecho todo lo posible en presentar en forma negativa los pasos de David hacia el trono, con el fin de promover nuevamente el retorno al trono de la familia de Saúl.
Desde este punto de vista podría entenderse la genealogía del rey David, es decir, como para una defensa contra la postura de la familia de Saúl. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que
yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Estamos hablando sobre la genealogía, cómo los defensores de David aquí, los defensores del trono, sobre todo de David, contra sus oponentes, parece presentar elementos convincentes con esta historia de Ruth. El argumento que usaban, atención, los opositores en contra de David era ciertamente desesperanzador para la opinión de sus contemporáneos. Imagínense, Moabita, hijos, Moab era hijo de la hija mayor de Lot, que nació por incesto, imagínense. Y todo esto, estos eran los enemigos acérrimos de los israelitas, siempre, durante toda la vida. Y entonces David, ahora que está viniendo desde una descendencia moabita, ¿cómo es esto?
Por lo tanto, los opositores lo meten con todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a David se le está presentando como un usurpador del trono, como un usurpador de Saúl, que es el puro. David entonces sería un usurpador simplemente, pero Saúl sería el rey verdadero, el que tiene la sangre, ¿verdad? La sangre azul, vamos a decir nosotros. Entonces, este argumento que usaban los opositores en contra de David era ciertamente desesperanzador para la opinión de sus contemporáneos. Era un argumento que podría dañar grandemente la reputación de David. El hecho de decir que provenía de un moabita o una moabita. Por tanto, los defensores de la dinastía davídica debían considerar muy bien estos ataques. ¿Cómo defenderlo? ¿Cómo vamos a defenderle a David? Los defensores de David suplementaron la genealogía del rey. Suplementaron la genealogía del rey dentro de una historia sobre sus orígenes, leída en óptica completamente diversa. ¿Se dan cuenta? Ahora entonces se está complementando, es decir, se está metiendo entonces esta genealogía dentro de este cuento, dentro de esta historia. Que David es un tipo pero maravilloso. Imagínense dónde proviene, cuál es su cepa, cuál es su raíz. Y aquí te presentan esta narración, que es una literatura que como narración se presenta un cuento, es decir, es elaborado, pensado para ayudar a defender, pero directamente la figura de David. Esta es la antepasada del rey David, Ruth. ¿Quién es Ruth? Imagínense. Es una mujer pero maravillosa, fantástica. Y de ahí proviene nuestro rey. Entonces le cambia, ¿verdad? Tiene una óptica completamente diversa. En lugar de negarlo simplemente, la escuela deuteronomista la reinterpreta en forma diversa. Entonces ven y dicen, no, va moabita, va moabio y no, la abuela, la tatarabuela, o lo que sea, la bisabuela. Porque en realidad Ruth sería la bisabuela, así como se presenta aquí del rey David. Y sin embargo, se presenta de una manera diversa. El autor de Ruth tuvo que asumir una postura de la relación de David con Judá y Tamar a través de Boaz y Ruth, a través de los moabitas. Volvemos a mirar este punto, ¿verdad? Que el que va a escribir, el autor de Ruth, entonces, tuvo que asumir una postura de la relación de David, esa postura con Judá y Tamar a través de Boaz y Ruth, a través de los moabitas. No se juega simplemente su origen moabita. El problema de la relación existente entre Judá y Tamar está igualmente comprometida. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? Y hemos leído en un momento, hemos reflexionado cómo también Judá se mete con la misma nuera. Pero es la misma nuera que le va a engañar, porque Judá no cumplía con la ley del levirato, habíamos dicho. Y por lo tanto, ahora se busca estrategia. Entonces hay un compromiso aquí. ¿Cuál es ese compromiso? En muchos pasajes del Antiguo Testamento se evidencian los hechos históricos de la relación de David con los moabitas. Aquí también, muchos pasajes. Tenemos al rey David que se mete mucho en relación con los moabitas. Cuando huye a Moab perseguido por Saúl, Moab es frecuentemente enunciado. Cuando él huye del rey David. En Mishpah pide asilo para sus padres al rey de Moab. Entonces él huye, se va a Moab, porque es la lucha, ¿verdad?, por el trono. Entonces se presenta luego como un usurpador, ¿verdad? Y entonces Saúl lo persigue. ¿Dónde va a refugiarse? Con el rey de Moab.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos anima. Y hoy, queridos hermanos, ayer celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, la misericordia, el amor de Dios que nos llama y que nos dice: tenemos que convertirnos, tenemos que tener un corazón semejante al suyo. Y hoy celebramos el corazón inmaculado de María. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías. La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia, como un esposo que se ajusta la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Este es el corazón verdaderamente, como decimos nosotros, inmaculado. Inmaculado dice sin mancha. Ubeago dice hina peñande awe peñande aputo uy peñande ya calculaña maña ya ella. Con esa inocencia espiritual que nos ponemos en manos del Señor allá ello bueno ñande yara ave añemoín de pope ya ya popona jamás lande reya popona sea. Pero para que el Señor pueda hacer las cosas buenas y las pueda hacer bien en medio de nosotros, necesita de nuestras manos. Y en este caso que hoy celebramos al Inmaculado Corazón de María, necesita de nuestro corazón inmaculado. Upea y Sejina necesita de nuestra honestidad, necesita de nuestro nuestra familia, nuestras instituciones,
nuestra iglesia, nuestro país, que tenga valores, principios y pueda levantarse de la ruina en la que estamos viviendo, queridos hermanos, lastimosamente teniendo tanta riqueza. La riqueza principal y fundamental que somos nosotros mismos. Ñande vale formal, hasa y yeyapo. Tenemos cualidades, anda yeyapo y la yeyapoana. Y eso es lastimosamente porque muchas veces tenemos a unos papás que no nos están ayudando a levantarnos, a hacer bien las cosas, a vivir honestamente y a hacer como nos está diciendo hoy desde la palabra de Dios. Este corazón inmaculado, este corazón que busca proyectos positivos, pero desde Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre nuestro país, sobre nuestra gente, sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades.
El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuy. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Nos encontramos con este libro que está procurando de toda manera aquí legitimar sobre todo el trono davídico. Vamos a mirar que este libro de Ruth gira en torno a la división de las tribus y se argumenta en la tradición patriarcal. Es el mismo Dios que eligió a los patriarcas, es el mismo Dios. Este es el Dios que está detrás de la historia de David y de su casa. En este sentido, el libro se opone a la división creada entre las tribus por la política de Jeroboam e intenta la formación de un pueblo israelita unido bajo el liderazgo de la familia de David. Bueno, esto como principio general. Habiendo división, habiendo lleva otra cosa más que unir la tribu de Israel. Eso es lo que queremos. Pero sin embargo, ahí nosotros ya vemos que hay una rebelión, ¿verdad? Hay una rebelión en el sentido de que con Jeroboam se está haciendo de nuevo un golpe de Estado. Ahora se viene a luchar contra Roboam. El profeta Ahías de Silo, nosotros encontramos en Primera Reyes 11:26 siguiente, anuncia a Jeroboam que Yahvé lo había elegido como líder de 10 tribus de Israel, después de la muerte de Salomón. Entonces aquí ya aparece otro profeta, Ahías. Todos se dan cuenta que también viene direccionado o dirigido por Dios. Aquí hay todo un plan de salvación. Aquí hay todo un camino. Y a través de esa historia del hombre, a través de ese contexto que estamos viviendo, de nuestra historia, Ñande Yara, a pesar de que, como decimos, son renglones torcidos de nuestra vida, Ñande Yara hace un renglón bien recto, bien derecho. Entonces el profeta Ahías de Silo anuncia a Jeroboam que Yahvé lo había elegido como líder de las 10 tribus de Israel después de la muerte de Salomón. Aún así, en la fuerte condena que la tradición deuteronomista hace a la figura de Jeroboam, no pasa por alto algunas de las tradiciones pertenecientes a este círculo y a su corte. Quiere decir que era una cosa bien histórica y bien conocida. Por lo tanto, aunque quieran negarlo, aunque quieran hacerlo desaparecer, dicatúa suya ya lleva la homocaña, porque estaba ahí la realidad, estaba el tapete, y cuál ponen de ahí. Y ella la gente ya yo cuál ponen de ahí, cuál ponen de ahí, y entonces, aunque quiera negarlo, no puede negarlo. Entonces tenemos que darle la vuelta. Vamos a ver cómo podemos solucionar. Y esta es una forma, ¿verdad? A través de este libro maravilloso de Ruth, cómo encuentran. Y entonces ahora la figura, la protagonista, con características maravillosas, tan humanitarias, tan religiosas, tan profundas, es justamente Ruth. Y Ruth es nada más y nada menos que la bisabuela del rey David. Entonces, con esta unión con Boaz, de nuevo, viene la unión de este, entre comillas, digamos así, de este que tiene sangre moabita. Viene y se une con Boaz. Boaz que le da la descendencia, entonces le da aquí la carta de identidad. La carta de identidad que verdaderamente aquí nos encontramos de nuevo con la tribu de David. ¿Es posible o no es posible? Eso es lo que están diciendo.
Y ahora a través de esta narración, a través de este libro, a través de esta mujer, Ruth, nosotros encontramos el ligamen. Este ligamen muy importante, el unirse a la tribu de Judá. Entonces el profeta Agías recibe todo esto y la fuerte condena que encontramos en la tradición deuteronomista hacia la figura de Jeroboam, que no pasa por alto algunas de las tradiciones pertenecientes a este círculo de su corte. Las tradiciones que se refieren a la división del reino demuestran la existencia de figuras importantes que favorecían a Jeroboam y no a la dinastía davídica. Entonces, a la cuenta, si se quedó luego con 10 tribus, quiere decir que muchos estaban con Jeroboam. Esta elección de Yahvé hacia Jeroboam era al mismo tiempo una promoción de la figura de José, porque al igual que el profeta Samuel, Jeroboam fue un efraimita perteneciente a la tribu de José. Incluso en la tradición del Génesis, José es caracterizado como hombre casto, contrastando con la figura de Judá, quien cometió incesto con una de sus nueras. Bueno, todos estos detalles, ¿verdad?, son importantes y se vuelve a leer. Leer y releer dentro de esta historia para salvar siempre la figura de David. La historia de Ruth no tiene como objetivo primario presentar la ideología de David, sino defender su imagen. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces no es solamente, ¿verdad?, defender su imagen, sino que sobre todo aquí nosotros podemos ver que se está procurando defender, ¿verdad?, todo lo que significa, desde dónde viene, qué es lo que está haciendo. Y así, queridos amigos, con esta defensa que procura hacerse de la figura de David, nosotros entendemos que el libro de Ruth está apuntando y está utilizando muy bien este elemento literario que es la genealogía. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.